David Rojas, el fantasmólogo, presenta Historias de fantasmas. Historias de fantasmas no es únicamente un concepto más sobre fantasmas y casas embrujadas, sino una aventura inolvidable a través de lugares y eventos misteriosos e inexplicables que desafían el entendimiento humano. Presentados magistralmente por uno de los investigadores paranormales y sobrenaturales más prestigiados de México y Latinoamérica, David Rojas el fantasmólogo, pianista, conferencista, piloto aviador, productor, director y, por supuesto, fantasmólogo. David te explica en cada episodio sus experiencias aterradoras con brujas, fantasmas, milagros paranormales, aeropuertos encantados y mucho más. Así es que siéntate y prepárate para adentrarte al universo inexplicable, sobrenatural y escalofriante de Historias de Fantasmas. Muy buenísimas noches, queridos fantasmitas, fantasmitos. Hoy es día 6 de noviembre de 2024. Teníamos por ahí pensado tener una programación de lo más interesante que se pudiera. Y bueno, ya vimos algunos programas sobre leyendas como La Llorona, como el de la novia, nos falta por el de la Dama de Blanco, que lo vamos a ver próximamente, pero hoy es un día muy especial para nosotros aquí en Historias de Fantasmas, porque tenemos un invitadazo que es así como que de mis archirrecontraídolos, de cuando yo empezaba, él ya tenía una carrera hecha, ¿verdad? Por Canal Infinito. Y platicando con mi amigo Daniel Muñoz, que por cierto está ahorita en espera, está escuchándonos, lo que estamos charlando justamente por ahora es sobre uno de los, de hecho lo escogí yo este tema, de los misterios más grandes posiblemente que haya habido en toda la historia. La desaparición del vuelo 19 en el Triángulo de las Bermudas. Y eso es muy interesante porque ha habido cantidad de hipótesis desde que había por ahí anomalías en cuanto a, a los aviones, que eran unos TBM Avengers, que llevaban 3 personas de tripulación, y que estaban haciendo un vuelo de rutina, básicamente, entre, digamos, la península de Florida y un banco que se llama Hen and Chicken Shows, que es como bancos de las gallinas y los pollitos, que pues, era una triangulación muy sencilla.
sobre todo para el teniente Charles Taylor, que era el comandante de la misión. Quiero hacer hincapié que esto sucedió en 1945, justamente después de que se rindieron los japoneses y que, bueno, también Alemania cayó en mayo y los japoneses por allá por octubre, noviembre, y esto sucedió en diciembre. Entonces, en el mismo año sucede todo. Resulta que estaban haciendo todavía una misión de entrenamiento y se llamaba vuelo 19 porque iba en orden cronológico, no es como por decir nosotros si vamos a Cancún o vamos a Las Vegas, que tomamos el Aeroméxico 401 o el Aeroméxico 900 o el Continental o el Malafia 370, que por cierto ese ya se cayó. Bueno, no sé, espero que esté por ahí en algún planeta, porque hay muchas hipótesis por ahí que dicen que fue abducido porque no encuentran nada, igual que el vuelo 19. Pero bueno, no es un vuelo así como que le asignan un código, un dígito, sino que empezaban desde el vuelo 01, el vuelo 02, el vuelo 03, así sucesivamente, y salían de Fort Lauderdale, que está no sé si Sofía nos puede por ahí apoyar. Queremos ver lo que es el mapa del Triángulo de las Bermudas. Ahorita justamente lo estamos viendo ahorita. En la punta del lado izquierda está lo que es Florida, y luego está en Miami, el triángulo. Fort Lauderdale está aproximadamente, que será unos como 200-300 millas hacia arriba. Está realmente cerca, puede uno ir y venir el mismo día. Y luego también baja al sureste, hacia Puerto Rico, y luego sube hacia las Islas Bermudas, y de ahí hace el triángulo casi perfecto, ¿no? Y le llaman el Triángulo de las Bermudas, que de hecho fue bautizado así a mediados del siglo XX, por 1950, un tal señor Perlitz, como había muchas desapariciones de barcos, de todo en esa zona. Los códigos energéticos y todo lo que vendría siendo el derrotero de las brújulas se mueve, es cambiante, ¿no? O sea, no es algo fijo. Y bueno, yo he pasado por el Triángulo de las Bermudas. De hecho, cualquiera que vaya de Miami a España o que vaya de, qué sé yo, de cualquier parte de Florida hacia Europa, pues tiene que pasar a fuerza por el Triángulo de las Bermudas. Incluso si nos vamos más hacia el suroeste, está pues lo que es el Golfo de México, y pues también hay aviones que salen y que van rumbo a Francia y pasan por el Triángulo de las Bermudas. También le llaman el Triángulo Maldito, pero bueno, no nos salgamos un poco. Era importante mencionar en dónde estaba el Triángulo de las Bermudas, porque cuando están haciendo esta triangulación, el teniente Taylor hacia ese lugar de las gallinas y los pollitos, era un vuelo de aproximadamente 1 hora, y luego tenían que dar hacia el norte y luego regresar a Fort Lauderdale. Era un día soleado, sabroso, 5 de diciembre 1945, que por cierto, estaba chequeando
calendario para tener la información correcta y tener la información justa. Un miércoles, como hoy. Acuérdense que los miércoles son miércoles de fantasmas. Y cuando se perdió el vuelo 19 fue un miércoles 5 de diciembre de 1945. Se pierden, nadie sabe de ellos. Eran 5 aviones, Avenger, cada uno llevaba 3. Sin embargo, al momento que salen, resulta que nada más abortaron 14 tripulantes. ¿Dónde está el 15º? Digo, simples matemáticas, 5 aviones, 3 tripulantes, 5 por 3, 15. ¿Por qué nada más iban 14? Esa es una de las preguntas que le quiero hacer a mi querido Daniel Muñoz. Otra también muy importante. Cuando se pierden un Martin Mariner, que era un hidroavión, bombardero de la Armada, de los guardacostas de los Estados Unidos. Bueno, 2 salen a buscarlos porque eran las 7:30 de la noche y dicen, no sabemos dónde estamos. Salen estos 2 aviones y uno, adiós, se pierde con 13 trípula. Quiere decir que en una sola tarde hubo 14 y 13, son 27. 27 muertos y 6 aviones desaparecidos. Los 5 Avengers y el Martin Mariner. ¿Por qué? Ha sido uno de los desastres de lo que es la Armada de los Estados Unidos más grandes en tiempos de no guerra. Ojo, la guerra ya había terminado. ¿Qué sucedió? ¿Fue realmente ahí? Charles Taylor, por ahí tenemos otro mapa, Sofi. Quiero nada más, antes de darle la palabra a Daniel Muñoz, que es interesantísimo todo lo que nos va a platicar. Una de sus últimas transmisiones decía que estaba sobre los Cayos de Florida. Los Cayos de Florida no tienen nada que ver del lado de donde está Cuba, o sea, Cuba y Puerto Rico, de este lado. Lo estamos viendo justamente ahora. Hay otro triángulo verde, ¿ok? Sí, este triángulo verde es la ruta que tenían que llevar. Si se fijan, la puntita de la península Florida, de la Florida está la punta hacia el sur, al sureste, y ellos en el puntito que está en medio, en la línea de abajo, es en donde estaban los Chicken Shoals, y tenían que hacer esa triangulación, y sin embargo, cuando dice Taylor que está sobre los Cayos de Florida, los Cayos de Florida están en la parte de abajo de la punta. En la punta de Florida, hacia ¿qué sería? El suroeste, más tirándole hacia el Golfo de México, ahí están los Cayos de Florida. Entonces, él da órdenes de ir hacia el noreste, porque según estaban en otra parte, en lugar de estar acá, estaban acá. Entonces, si estaban en la zona por donde está Puerto Rico, dan vuelta hacia el noreste y se meten directamente a mar abierto, hacia el océano Atlántico y adiós. Entonces, siento que por eso, esa es una de las vertientes porque no han encontrado el vuelo 19. Y la otra es que fueron abducidos por extraterrestres. Y justamente quiero darle la palabra a mi querido Daniel Muñoz, nada más haciendo esta breve explicación del triángulo del vuelo 19, el por qué. Hay varias preguntas. Él tiene muchísimo conocimiento, de hecho yo lo he admirado desde el principio. Estuvo conmigo en Canal Infinito, estuvimos también en History, en Discovery, en todos los canales nacionales aquí en México, en Telemundo, qué sé yo.
Y no sé si, mi querido Daniel, que te cedo la palabra, quiero que nos des tu visión, por favor. ¿Qué piensas tú del vuelo 19? ¿Fue o no fue abducido por extraterrestres? Según Steven Spielberg, estábamos viendo que sí. Pero, ¿qué nos dices, Daniel Muñoz? Bienvenido aquí a tu canal Historias de Fantasma. Por esta nueva etapa, esta nueva segunda temporada que estás iniciando y ahora con invitados. Y pues, ¿qué te puedo decir? Gracias por siempre ser mi amigo y por estar pues prácticamente siempre fusionados en actividades que nos han ido de alguna manera complementando y siempre llevando un poquito de esas cosas interesantes al público. Hace tantos años ya, mi querido amigo. Vamos a responder. Correcto. El vuelo 19, el Triángulo de las Bermudas, creo que estamos perdiendo de vista algo que es súper importante. Es cierto, lo acabas de hacer muy, muy, muy bien este resumen. Estamos hablando de un tiempo de posguerra, estamos hablando de una circunstancia histórica en la cual eso que está pasando, eso que pasó, no importaba, estaba todo un planeta saliendo de una tremenda, tremenda sacudida económica, social, cultural, ciertamente militar también. Así que hablar de ovnis no era precisamente lo más interesante. Sin embargo, ellos, la parte que no hemos considerado, lo volvieron interesante. ¿Por qué? Déjenme abundar en ese tema, que es en lo que de alguna manera yo le aprendí, yo le sé bastante, bastante por los 50 años que llevo de contacto. Claro, Esta realidad es muy interesante de estudiar cuando la vemos desde el lado del contactismo, no desde el lado de la investigación. La investigación se queda coja porque no salen de pensar si son o no son extraterrestres, si se mueven con petróleo, con leña, que si es el blue beam, que si es holografía, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vemos desde el contactismo todo este fenómeno, vamos a entender cosas que no vamos definitivamente ni a imaginar cuando lo vemos estrictamente desde la perspectiva humana. ¿Qué estaban haciendo estos celestes, estos hermanos de los pueblos de las estrellas en esos entonces? Querido David, amigos que nos están viendo, este proceso que se estaba viviendo de la guerra fue algo que no puedo decir que se les escapó de las manos a los extraterrestres porque nunca se les escapó. A quien se les escapó de las manos fue a los humanos porque los humanos ya estaban recibiendo comunicaciones de los extraterrestres a través de personas como Howard Menger, como Eugenio Siragusa, como George Adamski, sí, 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 como sí, Frederick claro. Allingham, como el profesor mexicano Narciso Genovese, ¿sabes? Tantos contactistas que no contactados, contactistas. La diferencia entre un contactado y un contactista es que el contactado, pues una vez, dos veces se acabó el contacto. En cambio, un contactista, pues vamos recibiendo mensajes, ya tenemos una relación, la mantenemos en el tiempo y se vuelve permanente. Esos Claro. contactistas, David, en esos años de la guerra, antes de la guerra, de hecho, desde la Primera Guerra Mundial ya existen algunas comunicaciones que son prácticamente desconocidas por la mayor parte de las personas. Recordemos la Primera Guerra Mundial 1914-1918 y después la otra, pues bueno, ya sabemos que termina hasta el 45 y todo esto con las bombas atómicas. Recordemos algo que es importante. Los mensajes, por ejemplo, de George Adamski, por ejemplo, de Eugenio Siragusa, Sí, estaban sí, muy enfocados al no jueguen con la energía nuclear, no la van a poder detener. Donde ustedes trabajen con esos ingenios, con esos aparatos de muerte y destrucción, se les va a ir de las manos, no lo hagan, no jueguen a eso. correcto. Incluso deberás recordar que hubo eso es posterior a esos eventos, hubo dos visitas muy importantes de estos señores. Una de ellas en Washington, D.C., allá en donde está la sede del gobierno de los Estados Unidos, de un ser conocido como Valiant Thor, el comandante Valiant Thor. Ok, Y este comandante les proponía darles la solución a muchos problemas, tanto de la cuestión de los combustibles, de los hidrocarburos, ¿sabes? De los combustibles fósiles, de la electricidad, de enfermedades y todo, a cambio de que dejáramos atrás esta
carrera loca hacia la muerte que es la energía nuclear. Y por toda respuesta, los presidentes, los encargados de todo eso, se pusieron muy de acuerdo y dijeron, ¿sabe qué? Muchas gracias, señor Thor, pero no nos interesa. Regrésese a su planeta. Cosa que pasó, y esto fue durante un año aproximadamente. Ahí están los documentos. Por otro Claro. lado, el querido amigo que tú también conoces, nuestro querido Jaime Rodríguez, dio a conocer el caso de otro visitante de las estrellas conocido como el comandante Banju. El comandante Banju, eso está documentado ante notario público, fue visitante ante la delegación ecuatoriana en el Perú, en la entonces embajada del Perú, y también fue con la misma historia. Vengo aquí, salgan, ahí está mi nave, mírenla, ahí está en los cielos, y esto está todo notariado. Y sabes, también les dijo, no jueguen con energía nuclear, tenemos bastante bronca con ese tema porque ya han volado planetas con ese tema y sabemos que así ha sido. El cinturón de asteroides proviene de ese tipo de juegos nucleares de civilizaciones que pues obviamente por depravación y por ese tipo de manejo mal llevado de la cuestión tecnológica, sin un Incluso hasta avance. la ambición, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues eso, pues obviamente dijeron, no, señor. Y seguimos. Bueno, ese es el clima en el que se encuentra. Entonces, tú recuerda, mira qué cosa tan curiosa, esos incidentes que ya conocemos, Roswell, Aztec, Socorro, en el que pues presumiblemente algunas de estas naves conocidas, no como WAPs, como hoy le quieren llamar, querido David, ellos los llaman trazadores magnéticos, y es el nombre que yo les voy a dar, a los ovnis. Estos trazadores magnéticos, ellos los donaron, prácticamente permitieron que los derribaran para hacer que la humanidad pudiera avanzar y no tuviera por qué dedicarse a la energía nuclear. Y pensemos, ahí están los libros como el del doctor Philip Corso, The Day After Roswell, en el que habla el doctor cómo es que él tomaba partes de estas naves recuperadas y las entregaba a Westinghouse, las entregaba a McDonnell Douglas, a Rolls Royce, y les decía, ahí les entrego esto, es algo que estamos trabajando, ahí les encargo, vean qué pueden hacer. Y a través de la retroingeniería lograron encontrar pues los superconductores, los metales estos de alta resistencia, las fibras de alta resistencia, el rayo láser, las pantallas de cristal líquido, etcétera. O sea, una colaboración que se ha dado siempre silenciosamente entre estos señores de las estrellas y la humanidad, aunque no necesariamente en una forma pública, digámoslo así, no les interesa hacer el show de payasos de circo, no. Ese es el entorno en el que esto ocurre. Estábamos en la plena posguerra y todo. Así que cuando esto ocurre, esos son mis perros, estamos en vivo. Yo tengo el mismo problema, Daniel, no te preocupes. Sí, está bien, así que bueno, tus perros hablan con mis perros también. Tienen que opinar también ellos. Sí, pues sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues este hombre, este señor Taylor, obviamente está al frente de este batallón que pues ya estaba en posguerra, o sea, ya acabaron con todos los bombardeos, ya les habían hecho pedazos Pearl Harbor, ya habían ganado los japoneses. Correcto. Y tuvieron que someterlos con energía nuclear, o sea, esto es de alguna forma la parte que sabemos, pero estos ensayos, fíjate qué cosa tan curiosa, esto es una parte que, y ahí te voy a contar porque se vuelve interesante. Esto yo tuve la oportunidad de hablarlo con uno de esos contactados de esos entonces. Tuve el gusto, el orgullo de ser considerado uno de sus, pues sí, confidentes. Éramos amigos, confidente incluso con su hija, también ya falleció, y ese contactista se llamaba Howard Menger. ¿Sabes dónde vivía Howard Menger? En Fort Lauderdale, precisamente de donde salió el famoso vuelo 19. En Fort Lauderdale. Sí, señor, ahí mero. Este señor Howard Menger tuvo pues la oportunidad de contarme mil cosas que tenía necesidad de sacar de su corazón. Encontró finalmente a alguien de confianza y él me decía que había una bien interesante y además creciente necesidad de información por parte de la inteligencia, sobre todo de la parte aérea, pero también la parte de tierra. El US Navy entró después, como de costumbre, pero tanto la Fuerza Aérea como la Fuerza de Tierra de los Estados Unidos en sus departamentos de inteligencia, me decía Menger, estaban como ya casi, no puedo usar la palabra exacta, pero ya casi obsesionados con el tema extraterrestre, porque debes recordar que durante la Segunda Guerra Mundial
en medio de estos batallones, de estos tremendos escuadrones de aviones, siempre se reportaron los llamados Foo Fighters. Y esos Foo Sí, claro. Fighters, esos Los Foo como Fighters eran como unas les podríamos llamar, no luces, sé, ¿no? bombarderos fantasma o algo así los llamaban ellos, Sí, los Foo claro, Fighters. claro, por supuesto. Pues obviamente, mira, obvio que tenían este miedo porque no sabían qué hacer. También te puedo contar de un queridísimo amigo, también ya fallecido, que se conocía como Mel Noel. Ajá. Es un ícono de la investigación de los ovnis, de los protagonistas. Su nombre real era Guy Kirkland Carmel. Y Mel Noel también me lo contó. De hecho, lo entrevistamos en Mesquite, allá en Nevada. Y él me decía que este vuelo 19, que es lo mismo que me dijo Howard Menger, y es lo que les voy a decir ahora, en realidad no salieron a ninguna práctica, en realidad no salieron a hacer ese reconocimiento y vuelos de ensayo de qué, ya se había acabado la guerra, Sí, era prácticamente imposible ponernos a trabajar, vamos a pensar que ahí viene otra guerra mundial, o sea, no, nadie quería eso, nadie, claro. que entonces salían a practicar, en realidad no estaban practicando nada, estaban en la búsqueda de tecnología extraterrestre y obviamente ya Bien, conocían esta circunstancia que pasa con las anomalías electromagnéticas del Triángulo de las Bermudas. Así sí. que el vuelo salió a buscar un enigma, no salieron de práctica, que eso ha sido lo que siempre, desde lo Claro, siempre, que iban a botar unas bombas ahí a este banco del Chicken Shoals y nosotros, y mira, nos básicamente, chupamos el dedo. O sea, pues nunca. obvio no. Howard Menger me lo cuenta desde el lado extraterrestre, Will Kirkwood Conrad me lo cuenta desde el lado de los militares, y otra persona que me lo confirmó, hablándolo Ok. así como las 20 cosas que podíamos hablar, tú lo conociste, es Sí, el coronel Wendell Stevens, ya también en paz descanse, mi queridísimo amigo. claro. Sí, El coronel también, él era piloto y él logró de verdad, el más grande archivo de fotografías que tengo en mi poder de esos ovnis, de esos trazadores magnéticos en todo el mundo, porque él protestó contra su gobierno, más que su gobierno, contra las autoridades militares que le impedían a él sacar fotos de ellos, porque él tenía como misión, así como Wade Kirkwood Conwell, ellos iban en aviones como esos mismos, como los Avenger, cualquier tipo de avión de guerra, y a la hora de disparar, cuando tenían las naves enfrente, a la hora de disparar, lo que salía eran un montón ¿cómo se llama?, de exposiciones fotográficas, porque no traían armas, traían cámaras fotográficas entonces no había video, pero sí de cine, y eso es lo que ellos estaban haciendo, captándolos para aprender de ellos. Me lo dijeron ok. ellos que lo hicieron. Wendell Stevens estaba tan enojado de esto porque pues él quería ver las imágenes, no, las tienes que mandar a Washington, pero es que yo las hice, pero las tienes que mandar a Washington y es tu obligación. Y se reveló y lo empezaron a denigrar y lo acusaron de pederastia, lo acusaron de mil cosas y dijo, se acabó. Y Sí, se salió completamente el coronel de todo este tema y empezó a hacer su propia colección y la logró hacer gigantesca. Y habló abiertamente de todo esto. Y hablando de esto me decía lo mismo del vuelo 19 junto con otros tantos en otros lugares del mundo, sí, empezaron claro. a interesarse en el tema extraterrestre y Sí. muchos de ellos no lo hicieron por órdenes directas de sus superiores, sino por iniciativas propias. Y ahí entonces vamos a entender por qué, querido, en esas transmisiones de radio que te lo juro, busqué afanosamente, las tengo en mi poder, pero pues es que tengo el archivo en 5 ciudades diferentes, pero en esa transmisión tengo una transcripción que obviamente está este niño Taylor por ahí de las 3:15 de la tarde, hablando, porque pues obviamente estaban perdidos, estaban así como no teniendo control de todo lo que ocurría, y Taylor empieza a Correcto. llamar a la torre de control y se lo dice el famoso Mayday, Mayday, es una emergencia. Parece ser que nos salimos de ruta, no logro Sí. divisar tierra. Ellos estaban buscando algo como una base, como algo que pudiera tener sentido dentro de la lógica humana sin darse cuenta que estaban buscando tecnología extraterrestre. Y Fíjate, les sin embargo, algo que quisiera también hacer hincapié en esto, lo que me sí, estabas diciendo ahorita, sí, justamente sí, de que perdieron totalmente el rumbo en una ruta que
posiblemente ellos ya habían hecho varias, muchas veces. Resulta que minutos antes de salir, que eran aproximadamente como las 2:30, 2:45 de la tarde, Charles Taylor no quería ir. Él se rehusaba, dice, no quiero ir, dice, pero es que tienes que ir. Tiene que haber un comandante para que vaya con los 5 aviones. Y ahí entonces yo te pregunto, ¿por qué crees tú que no quería ir? ¿Y por qué hubo otro también que dicen que tampoco quería ir en ese, que porque según eso tenían un presentimiento, que bueno, ya sabes, ¿no? Y vienen todas las teorías conspirativas y qué sé yo. Pero también la pregunta que yo te quería hacer, mi querido Dan, son 5 Avengers, deberían de ir 15 tripulantes, ¿por qué iban 14? Sí, ¿De dónde salió el 15? Y todos supieron que iban 15. O sea, sí, que claro. iba un artillero, de hecho no era piloto, era el piloto que iba al frente, en medio estaba el bombardero, el que soltaba las bombas digamos, hacia abajo cuando había necesidad, y estaba en la parte de atrás un artillero que iba viendo, como quien dice, en reversa, para Sí, en caso de que tuvieran algún avión. En como en ese la entonces guerra, exactamente. eran los ceros, los japoneses, cuando la Ujú. guerra mundial, la segunda. Entonces, ahí es como se defendían con este tipo de aviones Avengers. Tienes por ahí fotos, ¿no, Sofía, de los Avengers, también para ilustrar un poquito lo que nos está diciendo Dan? Y es lo que tú querías. ¿Crees tú que ese 15º tripulante, que era un artillero de uno de Ujú. los aviones, crees tú que haya sido un extraterrestre que estaba No, como supervisando la no, misión? muy por el contrario, fue de los que tenían miedo. El mismo Charles Taylor no quería, él sabía lo que iban. Mira, ¿qué pasó con los astronautas a la Luna? Pues Sí, precisamente nunca les dijeron a lo que iban. Ellos, tú llégale, haz lo que tengas que hacer, Armstrong, Collins y Aldrin, ustedes vayan y hagan. Pero a la hora de que se encontraron, yo tengo la pones grabación y la el banderita y te regresas, ¿no? maestro, estaban literal orinándose de miedo. La Sí, grabación yo claro, la tengo en mi poder desde hace muchos años. sí, Y esa, claro. por los que dicen que no llegaron, que sí llegaron, bueno, sí hay una historia que contar allí, efectivamente hay una grabación, una grabación, es mentira, es una filmación que efectivamente hizo Stanley Kubrick y la hizo porque de todos modos iban a llegar, sí o sí iban a llegar. Y si no podían llegar, porque se mataban, porque fallaba el cohete, porque lo que fuera, ya tenían Claro, preparado el alunizaje por si no llegaban, pues ponemos la filmación y de esa manera está cubierto. Les mentimos a todos, pero no fue necesario usarla. Y de ahí vienen todas esas historias y lástima que no claro, podemos claro, claro. ahorita para que nos lo diga, porque eso así fue. Y entonces ya tenían listo eso, pero de que llegaron, llegaron. Y que oyes al pobre Armstrong diciendo, es que ahí están del otro lado y él está así como, oh my God, it's unbelievable, you cannot believe if you see this. Y los otros dicen, ya entendimos, tú cámbiate, Roger, Bravo Tango, Chance to Jezebel, yes, but it's unbelievable, you can never imagine this. Te dijimos que le cambies, Bravo Tango. Eso dice la grabación. Y es porque no estaba preparado. Bueno, Charles Taylor tampoco lo estaba, pero ya sabían a lo que iban. Claro. Y O entonces, sea, ellos ya sabían, pero ¿por qué lo trató de claro, encubrir lo que es ¿por la qué marina? crees? Porque nunca podemos decir las cosas que están haciéndose porque son secreto, porque en el momento en que dices que lo estás haciendo, tienes que reconocer que todos los rumores eran reales y entonces nos has mentido todo el tiempo. Es lo mismo que me pasó con los amigos del Vaticano, con los ovnis. Me decía Balducci, nosotros lo sabemos, es imposible que tal cantidad de estos testimonios que están basados precisamente en eso, en un testimonio humano, sean falsos. Algo de verdadero debe de existir. Estamos ofendiendo el testimonio humano si no creemos. Es lo mismo. Si nosotros en este minuto, por ejemplo, sale Trump, es que tenemos cuerpos extraterrestres, lo sabemos desde los 40. Entonces significa que estos todos años que estos hemos pasado, nos han Sí, mentido. sí, sí, ¿Dónde sí, queda sí, su sí, credibilidad, su prestigio? sí, Es sí, que lo sí, sí. hicimos para proteger, ya sabes, su típico concepto. Seguridad nacional. Bueno, es el mismo tema. Ellos no podían dar a conocer esto porque además acuérdate que había una guerra fría totalmente artificial, inexistente, porque Rusia y Estados Unidos siempre colaboraron hasta el día de hoy. Pero Ajá.
Y esto lo sé, y el día que quieras hablamos de esas falsas, lo que llamé siempre las estrategias del miedo. Una de esas estrategias era crear una guerra fría que fuera ficticia, pero para hacer creer que los rusos eran malos y con eso justificar la puesta en el espacio de armas nucleares. Los 5 Ya, proyectos fueron los rusos, fue el terrorismo, fue el narcotráfico, desde luego la guerrilla centroamericana, los extraterrestres malos y el cometa asesino o el asteroide asesino. El día que quieras hablamos de eso. Bueno, vamos a hacer un tenía, programa de eso, Dan. sí, las estrategias del miedo se llama, y tengo las entrevistas con Carl Rosin y con todos los que me tocó Sí, conocer al respecto. ¿Qué pasa sí, con el vuelo 19? Volvamos al tema del programa. Resulta que Taylor y todos los demás sabían que iban a buscar extraterrestres y no tenían ganas de ir por las razones que te gusten, porque los iban a tachar de locos, porque tenían miedo de lo que había pasado en los Foo Fighters en el océano, porque es más, hasta los del Escuadrón 201 de México les tocó vivir estas sí, claro, experiencias. por supuesto, sí, Y sí, 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 entonces, cómo pues no. era claro que no estaban de acuerdo. Sí, mira, tú piensa, esas naves que cayeron en Roswell y todos esos lugares, tú piensa, ¿por qué Roswell? ¿Por qué tuvo que pasar allí? Porque Roswell es el lugar del que salió el avión Enola Gay, que era el que traía la bomba atómica que detonó en Hiroshima primero, después en Nagasaki, salió de Roswell. Nagasaki, claro. Era el silo nuclear que había en los Estados Unidos, Roswell. Entonces, tú piensa, era obvio que ahí estuvieran patrullando las naves, los trazadores magnéticos. Pues Fort Lauderdale también tiene, así como Playa Miramar ahí en Tampico, Fort Lauderdale también tiene sus cositas. Y algo que es muy Claro, importante que debemos aprender es, así como hay una ley cósmica que tú seguramente conoces, los chicos que nos ven seguramente la han escuchado, que se llama la ley de la correspondencia y que nos enseña que así como es arriba, igualito es abajo. Bueno, ajá, nosotros somos como un planeta Tierra, tenemos una aura, tenemos una columna vertebral que tiene una línea energética que le llamamos la Shushumna y tenemos el corazón. La Tierra tiene un núcleo neocósmico que los mayas llamaban Nonoja, tiene un eje magnético, además del eje geográfico, y tiene un campo electromagnético, las franjas Van Allen, que también son conocidas como la magnetosfera. Bueno, ya, ese proceso con las bombas nucleares se desestabilizó, David. Y esto ok, también está pasando ahora con las explosiones solares. ¿Qué pasa? Pues tenemos actividad extraterrestre extra porque están tratando de estabilizar esas capas. Y uno de los lugares donde esto pasa es justamente allí en el triángulo llamado de las Bermudas, como bien dijiste, el triángulo del diablo. ¿Qué pasaba en ese entonces? Pues había terminado una guerra, ya habían tronado los artefactos aquellos, ya habían hecho los ensayos previamente en White Sands, y entonces eran por lo menos 6 bombas nucleares que de un solo golpe estallaron, de un solo golpe. Entonces, pues obviamente empezaron a ponerse muy activos y estos pues no querían los militares pasar así desapercibido todo eso y se pusieron a investigar. Obviamente tenían miedo porque se corría la voz de que los extraterrestres tenían mejor y mayor tecnología que nosotros y entonces pues sus bombarderos eran como moscas contra un ventilador de una turbina de avión, por ejemplo. Y así, sí, se claro, los iba a claro. llevar. Esa es la razón, me dice Howard Menger, por la cual salieron, iban buscando esto, pero hay algo que nunca yo he escuchado jamás que se hable, porque entiendo, no se conoce. Es el biorritmo de nosotros los seres humanos, tiene un equivalente en la Tierra que se llama el georritmo. Ese georritmo, en nuestro caso, en los seres humanos, depende de la fecha de nacimiento y es una serie de curvas que van subiendo y bajando y que representan nuestro estado físico, nuestro estado emocional, nuestro estado mental, nuestro estado intuitivo, etcétera, etcétera. También la Tierra los tiene. Y ahí viene una explicación que es muy interesante. Y ahora te voy a dar datos para quien de los amigos les guste investigar, porque entiendo que a ti te siguen personas que aman investigar. Bueno, chicos Claro. investigadores, empiecen a tomar nota. El georritmo o biorritmo de la Tierra, si lo quieren llamar así, tiene una diferente pues extensión, digamos así, un rango muy diferente de los seres humanos. Mientras que nosotros casi cada 15 días o cada semana o mensualmente, dependiendo de la persona, puede variar, en el planeta varía cada tantos años. Casi siempre son ciclos de 7 septenarios. Y ahí entonces, si empezamos a medir
estas desapariciones de aviones, de barcos, de inmigrantes también, ahí en Sí, el famoso Triángulo de las Bermudas, vamos a ver que es porque está en el biorritmo más bajo de la coherencia electromagnética. Esto ya lo sabía, fíjate muy bien, otro contactado que nunca lo dijo, como tu servidor, que era el cónsul Alberto Pérego. El cónsul Alberto Pérego era un diplomático italiano que escribió un libro que se llama La aviación extraterrestre e tra di noi. La aviación extraterrestre ya está entre nosotros. Y él estableció una serie de ciclos, fíjate qué interesante, entre los llamados máximos solares y los avistamientos, entre las erupciones volcánicas y los avistamientos, entre las explosiones nucleares y los avistamientos. Y siempre fue preciso. Y él infirió, que no descubrió, que había una especie de ciclos que sigue el planeta en los cuales esos, hoy está muy de moda hablar de portales, que el 666, ahora el 1111 ya es el portal 1111 y 7,000 millones de personas seguramente se van a poner a meditar a no sé qué para tratar de juntar no sé qué energía sin darse cuenta que van a ser chupados por seres que están esperando eso. Hoy que se habla tanto de portales, bueno, el cónsul Alberto Pérego empezó a darse cuenta que era una especie como de apertura de franjas energéticas, incluso él llegó a usar la palabra en alguna ocasión dimensionales, en las cuales era esto posible, que hubiera como el encuentro de dos realidades y que pudiera entonces manifestarse esta suerte de fenómenos, vamos a llamarles así, paranormales, y que podían implicar efectivamente algo como las desapariciones o los llamados OPARTs, los aportes extra normales, digámoslo así, de cosas que no tienen sentido, que están fuera del tiempo, ¿sabes? Como hoy vemos. Entonces, ¿qué pasó en el Triángulo de las Bermudas verdaderamente? Era una misión de reconocimiento, pero de la búsqueda de una tecnología extraterrestre que obviamente encontraron, pero hay una regla, y esto lo vemos en otro libro, que es de ficción, pero es de una novelista muy seria con la que tuve el gustazo de volar en una ocasión de Chile a México, que es la gran escritora Isabel Allende. Hay que leer un sí, libro que se claro. llama La ciudad de las bestias. No sé Sí, si sí, lo sí. conoces, ese libro hermoso. Pero en La ciudad de las bestias, querido David, amigos, ella nos cuenta la historia de unos niños. Habla de unos niños, yo no voy a decir quiénes son los niños, léanse el libro, está muy bueno, la verdad. Cómprenselo, no lo saquen piratería ahí de lo que hoy todo el mundo consigue gratis. Cómprenle el libro, por favor, No, sí, y a mí. ahorita lo pueden bajar de digital de Amazon por un precio Oh, bastante sí, pero no, accesible. hay Ah, grupos que claro. te lo regalan y bueno, ya no hablaré de eso. Ah, pero bueno, La ciudad de las bestias habla de la historia de unos niños que tienen la oportunidad de entrar a través del cráter de un volcán y de un lugar en la selva amazónica a una ciudad intraterrena, semejante a la Cueva de los Tallos, y llegan a encontrarse con estos, vamos a llamarle guardianes, que son como mitad y mitad, y les dicen, ¿quieren seguir conociendo esta maravillosa ciudad? ¿Quieren seguir viendo las maravillas? Son bienvenidos, pero la única condición es que si entran, se quedan. Y Fíjate, obviamente los niños fíjate. dijeron, el pastel, no nos quedamos, nos queremos regresar. Tienen que irse. Bueno, es Fíjate que está exactamente. muy interesante esta hipótesis que nos estás dando sobre el tema de que realmente no era un ejercicio de El los Marines, reconocimiento. Ujú. qué sé yo, porque pues evidentemente tenía pues un par de meses que había terminado la guerra, la Segunda Guerra ¿Ejercicios de Mundial, qué, no? O sea, ¿verdad? Entonces, ahora, vamos a hacer una pequeña pausa, mi querido ok. Dan, y luego Pero te quisiera contesto tu hacerte pregunta, un par de ahorita te la preguntas. respondo, pero porque no te Dime, contesté dime, todavía dime. tu pregunta sobre el faltante. Seré muy breve para cerrar esa pregunta, porque no la quiero dejar, porque si no Ok, se nos va a ir. muy bien, Me perfecto. preguntas por qué 16 y eran 15 en realidad. Bueno, te lo dije, mira, acuérdate que hubo después de estos sucesos y de que Taylor dijo estamos saliéndonos de rumbo y todos estos temas, que le dicen pues cambia al oeste, es que no entendemos, el oeste está como por el norte, pero no entendemos, o sea, no Claro, sabían qué pasó. Y no sabía, o entonces, sea, las brújulas de 5 aviones estaban como locas. De hecho, quiero hacer una pequeña pausita contigo y con ujú, nuestros amigos. Como ustedes saben, yo soy piloto aviador. Yo nunca volé un Avenger,
pero sí volé el Cessna 206, el 210 y empecé con un 172. Y esta era mi brújula. Mira, ahorita se los voy a acercar a Sofía. Esta es mi brújula. Yo la he tenido desde 1983. Muchos de ustedes todavía no habían nacido. Todavía no habían nacido. Esta es mi brújula y con esto navegaba yo. Evidentemente, en ese entonces ya estaba un dispositivo de navegación que es el ADF, que es Automatic Direction Finder, y el VOR, que es Very High Frequency Omnidirectional Radio. Esto hasta la fecha lo tienen los grandes jets, el VOR y el ADF, pero en 1945 no lo había. O sea que la única forma como podía navegar era visual y era norte. Digo, si nos paramos de frente y poder decir este es el norte, en tu mano izquierda está el west, en tu mano derecha está el east y en la parte de atrás está el sur. Ahora, en cuanto regresemos de esa pequeña pausa, va a ser una pausa pequeñita como de 5 minutos también para que ustedes vayan a tomar algo, porque sí le quiero dejar un par de preguntas a mi querido Daniel Muñoz. Tienes mucha razón y es muy coherente de que realmente ha sido posiblemente encubierto el vuelo, posiblemente los aviones no se perdieron, a lo mejor los tienen guardados en algún sitio. De hecho. Y los cabos están guardados, están también, porque hay por ahí un telegrama. Un telegrama que tú me mandaste, mi querido Daniel, que me dejó 2 días sin dormir, en donde un chico llamado, ahorita te digo, George Paonessa, mandó un telegrama en 1950 diciendo: estoy bien vivo. Es justamente el que nos está poniendo Sofía ahorita. Dice que estoy muy vivo y que toda la información que tiene es falsa. Y lo firma como Georgie. Y así eso como lo llamaba era el tema, como le llamaba a su mamá, como le llamaba a su familia. También les voy a explicar el por qué decía que estaba en Los Cayos. Vamos a pasar un pequeño video regresando a la pausa y quiero que mi querido Dan nos explique por qué de estar 5 aviones que deberían de estar al este de Fort Lauderdale, o sea, en una línea hacia la derecha viendo el mapa, ¿verdad? Haciendo ese triángulo que vimos y de repente nos dice Charles Taylor, bueno, no nos dice, sino que fue una llamada de radio de Mayday, que estaban en Los Cayos de Florida. Si Los Cayos de Florida están en otro lado, ¿qué pasó? ¿Se los llevaron los extraterrestres para allá? ¿Por qué hay un sobreviviente? Otra incógnita también es que en los Everglades, que es como una reserva de pantanos y qué sé yo, donde hay puros lagartos y qué sé yo, cuando explotó el Columbia, estaba toda la NASA buscando por toda la zona de Florida, porque pues de ahí es donde salen los transbordadores de Florida, y para hacer Cabo Cañaveral, exacto. Cape Cañaveral y todo eso, ¿no? Bueno, andaban buscando partes del Columbia de cuando explotó, que fue en 1986. ¿Estoy bien? 1986, ¿verdad? Mi querido Dan. Encontraron 2 aviones Avengers en los pantanos de Florida. Según eso, los sacaron y buscaron el número de serie, pero no correspondían al vuelo 19. Ahora, tengo yo entendido, mi querido Dan, que después de todo este despelote de que Charles Taylor estaba perdido, que decía que estaba en Los Cayos de Florida, ahorita van a ver que son 400 kilómetros de distancia
del Triángulo de Bermudas a los Cayos Así de es. Florida. Sí, la fecha es exacta, es el 1 de febrero del 2003, para la precisión del transbordador espacial, querido. Del Columbia. Ok, porque es que acuérdate que hubo 2 accidentes por ahí, ¿eh? El Discovery y no, el Columbia, ahorita lo buscamos en Ahorita lo buscamos, Google. venga. Sí, Este fue el pero Columbia. estoy casi Precisamente seguro fue que el fue Columbia. el Columbia, Columbia, correcto, 1 de febrero explotó. 2003. Ok, pero ese fue creo que el de... Tú estás buscando el Challenger, creo, es el que tronó con Challenger, correcto. Tienes Eso, toda sí. la razón, estaba yo confundido. El Challenger fue el que explotó y que se hizo así como como un escorpión, ¿recuerdas? Eso Ahí fue el está 28 de enero de 1986. 86, ¿ves? No andaba tan perdido. Bueno, andaban buscando eso y fue cuando encontraron estos. ¿Por qué, según esto, de los 5 aviones que estaban perdidos, cuando ya Taylor dijo, ya no sé ni por dónde tengo la mano izquierda, 2 se rebelaron contra el comandante de la misión y volaron hacia el este, que justamente salió hacia donde tenían que volar, hacia tierra firme. Pero el otro, como pensaba que estaba en los Cayos de Florida, voló hacia el lado opuesto, entonces se metió más hacia el Atlántico. ¿Fue eso? ¿O nos los va a contestar Daniel Muñoz? ¿Realmente que estaba confundido Taylor y los otros 2 se amotinaron? Los otros 2 aviones, que eran 6 tripulantes, o realmente una nave espacial, agarró y se los llevó a otro lado. ¿Y por qué mandó uno de ellos, uno de los tripulantes, un telegrama 5 años después de la desaparición del vuelo 19? Ahorita regresamos. Un momentito, mi querido Dan, y te seguimos escuchando, que está interesantísima tu plática, ¿eh? Gracias, Dan. Estamos viendo cómo se equivocó el teniente Taylor. Mira, ahí están los Cayos de Florida. Si te das cuenta, no tiene nada que ver con la ruta que tenían que estar haciendo acá en Bermuda. Ok, evidentemente, si él hace un giro hacia el noreste, ¿sí?, se mete hacia el océano Atlántico, pero como él pensaba, ponlo de nuevo, Sofi, por favor, él pensaba que estaba en los Cayos de Florida, entonces su lógica era virar hacia el noreste. Vamos a verlo por última vez para que tú me des tu opinión, mi querido Dan, que yo la respeto muchísimo. Ok, gracias. Aquí está la animación, ¿sí? Mira, ahí es en donde dice que está Taylor, esos son los Cayos de Florida. Lógicamente, él piensa dar la vuelta hacia el noreste, o sea, arriba y a la derecha. Pero como estaba en otra zona que estaba justamente arribita de las Islas Bermudas, lo que debería de haber hecho es haber virado hacia al revés, hacia el suroeste. Se va al noreste y bye bye, se perdió en el océano Atlántico. O se lo llevaron, como dice Steven Spielberg, y como nos los muestra Steven Spielberg en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Acuérdate. ¿Qué pasó? ¿Tú qué piensas, mi querido Dan? No pienso, es lo que yo sé, es lo que me tocó investigar. Recuerda que Howard Manger no me dejó lugar a dudas de muchas cosas. Recordemos en lo que estábamos justamente y lo que estabas diciendo muy atinadamente. Yo también he volado en alguna ocasión algunos aviones, nunca un Avenger, desde luego, pero sí también Cessnas y todo esto. Y cierto, la brújula, cuando no tienes un equipo tan sofisticado como los
superjets del día de hoy, los turborreactores, pues obviamente la brujulita es una maravilla. Pero debemos recordar que existen dos polos nortes, de hecho tres, el geográfico, el magnético y el de la cuadrícula. Y hay veces que se llegan a empalmar. ¿Y sabes dónde se empalman en el mundo? Hay dos lugares, no sé si lo sabes, mi querido David. Porque hay que hacerlo entender a las personas. El norte, el polo norte que nosotros conocemos como tal, el que marcan las brújulas, no es el geográfico. El geográfico es el que podríamos establecer como el que tiene el giro, y ahí donde giraría la Tierra, donde si yo me paro no estaría dando vueltas, es lo que llamamos el polo norte geográfico. El polo norte magnético, muchos años fue el punto conocido como la isla Príncipe de Gales, y esta está en Canadá, y ahí era donde se encontraban los más grandes yacimientos de magnetita. Hoy cambió, hoy tiene que ver con esos grandes yacimientos de hierro, y recordemos hoy, ya lo sabe la ciencia, perdón, que las corrientes oceánicas dependen del magma, y el magma depende del hierro, y este depende del movimiento entre el núcleo ígneo cósmico y el anillo magnetosférico y el eje. Entonces, cambia. Y el único lugar, bueno, son dos únicos lugares en la Tierra donde se empatan, se empalman el geográfico y el magnético, son el Triángulo del Diablo en el Japón, que es ahí por donde está la fosa de las Marianas, y el Triángulo de las Bermudas. Imagínate al pobre hombre que te dice, pues estoy viendo mi brújula y mi brújula me indica que es para acá, pero está moviéndose como loca, y él tiene claro que es allá. No era de noche como para poder ver la estrella polar, que es lo que usan los aviadores para poderse orientar Claro, en esto, tú lo sabes perfectamente. claro. Así que el hombre de verdad perdió el rumbo, Pero había pero una neblina muy densa. De hecho, le dijeron, es que oriéntate por las estrellas, oriéntate por el qué sol. estrellas, si Por eran la... las 3 de la tarde, qué estrellas, qué Sí, 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 sí. estrellas. Estamos hablando de la tarde, Pero mira, ya cuando estaban en un estado crítico, mi querido Dan, ya cuando estaban a punto de amerizar o de perderse o de ya es que no, no hay ya estrellas. eran como las 7 de la noche, No, ya señor, había no, una bruma muy no, fuerte. no. Ellos La salieron pérdida a fue las a las 4 de 2:30, la tarde. 2:45, A las que fue 4 de la tarde fue la pérdida, querido. A las 4 de la tarde es cuando se pierde la comunicación, y ya ok. después salen. Pero empiezan a dar palos de ciego, ¿no? Uno, pues no, Sí, pues vamos para acá y todos, pues ahora sí claro. que Mira, follow el the vuelo leader, ¿no? 19, por ahí de las 4:30 de la tarde ya estaba perdido, y esa es ahora más o menos que estás diciendo tú, que sale el hidroavión que también se perdió, que ahí es donde hay El muchas Mariner, confusiones. claro. Ellos podrían ver, sí, tal vez las estrellas, no a las 4 de la tarde, David. Y mira, hay algo que muy pocos conocen. Hay una grabación que justamente tiene que ver con todo esto, porque hay un informe oficial, y en ese informe oficial, bueno, hasta se dice que son calamares que los haga, o sea, dices, por Ah, favor, o no, sea, claro, sí ha el habido buen sentido que se el revela. Kraken y que qué sé Pero yo. Sí, hay sí, una sí, sí, sí. parte de una grabación, querido, que dice, y esto salió a la luz pública, porque ya sabes que esas cosas las esconden. Sí, 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 sí. Fue Art Ford, si no recuerdo, Art, sí, sí se llama Art Ford, así como Art Bell. Art Ford tiene un programa y sale, así como el libro de Charles Barnes del Triángulo de las Bermudas, Sí. sale una grabación de estas censuradas. ¿Sabes qué dice el mensaje de Charles Taylor? No me sigan, no vengan detrás de mí. O sea, no hubo, como estás diciéndolo, proponiendo, ya nosotros abortamos la misión, ya desobedecemos. No, muy por el contrario, siguieron las órdenes, porque Taylor le dijo, escucha, no vengan detrás de mí, porque parece que esos vienen del espacio. ¿En serio? Fíjate, Existe la por eso es grabación. Te tan digo, por eso importante. me apena que no la pude tener, porque dice, don't come behind me, una cosa así, dice, they are coming from outer space. ¿Cómo? O sea, no es que se perdieron, no es que estaban en medio de la neblina, estaban viendo claramente, como para decir, parece que vienen del espacio exterior, maestro. Y Wow. después, esas son cosas que nos dijeron, así como lo del telegrama, estoy vivísimo, no estoy muerto. Ese cuate se aventó en paracaídas, eso está clarísimo, ese sí que desertó. El resto siguió en la misión, y claro que se volvieron locos con los sistemas de comunicación y todo, pero Taylor se los dijo, no me sigan más, eso no es terrestre, eso no es
no es humano, eso is coming from outer space. Eso Claro. cambia todo, David, cambia todo, porque evidentemente estaba protegiendo a su tripulación, no lo desobedecieron. Y mira, en ese lugar, en ese tipo de lugares, estas cuestiones ocurren precisamente como una especie de... Mira, hay una película muy buena, muy buena. ¿Okay? Es más, ni siquiera es una película, es una serie que se llama Manifiesto, está por ahí por Netflix. Y hablan, pero es serie, es como es una serie, documental no, o cómo es eso. es una serie muy padre y habla muy, muy chévere, algo así como lo que pasó en Lost, ¿te acuerdas de Lost? Esa muy, muy, muy buena serie, bueno, semejante. Y hablan de algo que pasa precisamente como tipo viajes en el tiempo, en el que en este avión que ellos volaban, los tripulantes, todos los pasajeros y todos incluidos, piensa unos ciento y tantos, vuelan y se pierden por un espacio de unas 4 horas, 3 horas, en un vuelo de Jamaica hacia Miami, si no recuerdo mal, pero resulta que fueron dados por perdidos y llegan 5 años después, pero para ellos pasaron 4 horas. Es un show bien interesante. Bueno, esas cosas pasan en esos lugares. Es evidente que esto, según, y acuérdate que Steven Spielberg no es un tipo nada más cineasta, ese señor es contactado. Está No, el tipo, aparte es hiper creyente, si te das cuenta en todas sus películas, sí, desde la primera sí, de Tiburón, hay una donde sí, están, ¿te acuerdas aquella donde están contando sus historias y viendo sus cicatrices sí, y que sí, aquí exacto. me mordió el tal y todo? Se ven los ovnis cómo pasan en el Porque cielo él donde es está esa contactado, barcaza. hermano, porque él O es sea, contactado. siempre ha sido muy creyente del tema No, de es que la no vida es creyente, extraterrestre, claro. es que no es Claro. creyente, vive la experiencia, David. Entonces, parte de su misión es dar a conocer estos temas. Por eso hizo Close Encounters of the Third Kind y la hizo de esa forma tan Claro, espectacular y no han podido claro. censurar. ¿Y con qué empieza? ¿Con qué empieza la película? Empieza Con en el con el desierto de vuelo Sur. 19, son justamente con Exacto, el que empezamos el segmento donde los exactamente. ven en el desierto, claro. Y le dice, es que ahí están y tenían combustible y podían funcionar. Y Y después bajan en claro, el gran claro, encuentro, bajan de la nave madre. O sea, claro. realmente las Incluso personas que terminan la despiertan, película, mi querido Dan, también con la escena donde se bajan de la sí, nave nodriza esa sí, gigantesca, sí, empiezan a bajar algunos personajes terrícolas, evidentemente, y los van chequeando y eran los, los los 15 tripulantes, abducidos, bueno, todos los que se habían 14 perdido. según esto, 14 Sí, tripulantes del vuelo 19. sí, porque uno se echó el clavado en el paracaídas. Lo sabe Spielberg, lo saben todos los que tuvieron acceso a esta información. Claro, Los claro, únicos que no lo saben es el resto del planeta, pero claro. esto es realmente, ya te digo, una misión de reconocimiento para buscar la tecnología que al final les ganó, se los comió, y le dijeron lo mismo que a los niños de la ciudad de las bestias, si se quieren quedar, se quedan aquí, ya no se van a ir y hasta que sea el tiempo se van a poder ir, pero acá se quedan. ¿Qué haces tú cuando te ofrecen un lugar maravilloso? Salvo que tengas el apego por la familia, por los coches, por el dinero, por la mujer, por lo que tú quieras. Sí. Si no lo tienes, te Pero quedas. fíjate que en ese entonces, mi querido Dan, era un requisito para los que se adjuntaban hacia los Marines o la armada de aviones, qué sé yo, que Ujú. no tuvieran familia, que no tuvieran apegos, porque ellos Exactamente, tenían que llegar y dar todo por su patria. es Entonces, correcto. no, te aceptamos, y de hecho ganaban muy buen dinero, pero Ujú. cuando mucho tenían novia, y eso, si tienes hijos y si tienes esos, les prohibían la entrada. Te estoy hablando de 1900, que Sí, no, y sigue siendo, 40, por ahí, y 38. sigue siendo así. No es una cuestión, si Sigue te vas a siendo, enrolar ¿verdad? con ellos, es un requisito y además hasta te ponen Sí, chips. Mira qué correcto. gusto ver al querido Armando. ¿Te acuerdas de nuestro querido Armando? Bueno, aquí Ah, lo tenemos. claro, 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 por Aquí está el supuesto. querido, no, no voy a decir cómo le llamábamos tú y yo, pero querido Armando, qué gusto verte. Armandito Álvarez, que también es muy conocedor, Sí, que por cierto, sí, sigue siendo tu hiperfan, ¿eh? Ya sabes que yo, sí, el fan número uno
tuyo soy yo. Y Ya luego sé, es Armandito. ya lo sé, querido. Sí, aquí dice que Encuentros Cercanos es una película de inferencia al conocimiento extraterrestre, experimentos como E.T. con los niños para ver cómo reaccionaban. Es totalmente cierto. Y mira, no es que los extraterrestres jueguen con los humanos, es que le están enseñando cosas, pero es realmente el ABC. Y los militares, pues podrán ser lo más militares y podrán ser lo más, yo pongo entre comillas, preparados, pero es que no los prepararon espiritualmente, los preparan técnicamente. Claro, Puedes, mira, en la misma Encuentros Cercanos nos lo enseña. Están allí los supercientíficos, los super sociólogos, psicólogos, todos claro, claro, listas, preparadas para irse a la nave, y al que se llevan es el que ellos decidieron, que es su contactado, claro. Roninero. Entonces, está claro que no son los mismos parámetros culturales, ni científicos, ni espirituales que los extraterrestres tienen con los humanos. Toda la Y razón. por esa razón, un tema como el del vuelo 19, que iban agresivamente a ver de qué se trataba, a arrebatar conocimientos, que obviamente hubo una gran cortina de humo para decir, no es que iban a, o sea, que se la crea quien guste. ¿Cómo van a hacer pruebas cuando acaba de terminar una guerra en la que no fue una prueba, sino fue una realidad? ¿Pruebas de qué? Del nuevo tanque de gasolina, o sea, de la nueva hélice, antichoques, ¿o Claro, qué? claro. Entonces, y luego en una zona como Los Cayos, o sea, por favor, obvio que iban al Triángulo, sabían de la existencia. Howard Manger me lo Claro. confirmó. Y ya te digo, esta osadía que tuvieron, pues les costó carísimo, y claramente esto ahí está. No están, yo creo, para nada en el fondo del mar. Yo no creo que estén ahí ni siquiera. Pero te puedo decir algo, esto, y también lo sé por el contactismo, cuando se llegan a perder estos aviones, barcos, todo, en los diferentes lugares que son como huecos, el Triángulo de las Bermudas, efectivamente el Triángulo del Diablo allá en Japón, En en Japón, el Mar correcto. Índico también existe uno. Hay una zona enfrente del el Mar de Bahrein que también pasa lo En mismo. Bahrein, ok. En Bahrein, Por la sí, India, cerca ¿no? de donde, sí, sí, por esa zona donde está toda la zona árabe, India y todo aquello, y Sí, también correcto. al sur del Mar Índico, y desde luego en la zona de las Islas Diómede, en las Diómede de Oriente Poniente, que es donde se juntan Alaska y Rusia, y Sí, también allá abajo por la Antártica. Todas ok. esas zonas, hasta donde yo lo sé, lo que he recibido de parte de estos hermanos de los pueblos de las estrellas, todos estos que se pierden van a dar a una zona que tienen como habilitada para ese tipo de cuestiones que se encuentra debajo de Brasil, que le llaman El Dorado, el continente del Dorado. Y ahí hay científicos, ahí hay pues de todo tipo de personas que se han perdido en todo este tipo de situaciones y que han Sí. podido quedarse allí. Por ejemplo, un Ettore Majorana, por ejemplo, un Enrico Fermi, por ejemplo, un Albert Einstein, no sé, capaz que hasta el buen Michael Jackson esté ahí, yo no lo sé, pero sí Claro, sé claro, claro. que O muchas sea, ¿tú personas crees que continúan aquí en la Tierra realmente que se como están si fuera preparando, una, como la fortaleza de la soledad de Superman? ¿Te acuerdas que Superman sí, tenía la fortaleza de la soledad y ahí cierto. nada más estaba él, ¿no? Pero en este caso no está solo él, están todos los que se han perdido y los están preparando para ser los nuevos líderes de la humanidad. ¿Sabes? Estos que han aceptado el reto y que han muerto en circunstancias. Mira, no me extrañaría que personas como el mismísimo Jacobo Greenberg, que es un temazo, tuvimos comunicación con él y nos Sí, decía sí, que sí, estaba Greenberg, por supuesto. fascinado, fascinado donde él estaba. Yo sé, y no solo tiene mucho tiempo, fue este año que pasó, y tuvimos la oportunidad de tomar esa comunicación, él nos habló, nos dijo dónde y qué hacía, y llegó finalmente a eso que él llamaba la Latis. Y en esta Latis, pues sí, evidentemente dices que es fascinante, es un lugar aquí, bla, bla, bla. Está hablando de algo muy semejante a lo que conocemos que llamamos el Dorado. Y allí, te digo, los están preparando para ser estos nuevos líderes, estos gobernantes, estos sabios que de alguna manera van a poder guiar a una humanidad que va a tener que pasar por una transición, sí, Como ciertamente. un renacimiento, digamos. Ciertamente, sí, pero pues sí, sí va a ser necesario tener personas que sepan manejar No, y sobre todo que tecnología, tengan la pensamiento, capacidad y la telepatía. preparación, ¿no? Entonces, ¿tú no crees que realmente se los hayan llevado a otra galaxia, a No a otro galaxias, no, mundo, a aquí, otro, qué sé yo, a otro abajo, universo? al mundo interior? Estoy cierto de que se los llevaron al mundo interior, también me lo dijo el querido Howard Manger, y digo, es una lástima, muchas de esas cosas no las grabábamos, eran pláticas entre amigos que pues se dan. Espérate, Howard, déjame poner la grabadora. No, estás insultando la amistad y la Sí, confianza. me Yo imagino. siempre te lo digo y digo a muchos de mis amigos, por ejemplo, las cosas que hablé con mi queridísimo Bob Dean, con Robert Dean,
pues son totalmente íntimas. Cuando tuvo que separarse de su esposa Cecilia Vindiola, yo viví con él ay, esas cosas terribles que esa señora le hacía vivir. Yo sé, y lo demandaron y decía, y ella tuvo que demandar a la señora y meterla a la cárcel porque estaba mal. Y yo lo viví, eso yo lo vi y estaba en su casa. Entonces, esas cosas no se cuentan, son cosas que vives con ellos y que tienes la oportunidad de escuchar y dices, por el respeto que tengo a la amistad y a la lealtad a la persona, solamente las voy a comentar cuando, uno, ya estén muertos desde luego, o dos, cuando esto pueda aportar algo. Pero ¿de qué aportaría? ¿De qué serviría? ¿Hacer una grabación para sacarme 1000 likes, para que todo el mundo me compre después la entrevista? No, yo no soy así. Yo no soy No, así. allá se demerita todo totalmente, sí. Sí, 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 sí. entonces estoy cierto de que este vuelo se perdió, sí, del control humano, pero no de los hermanos celestes. O sea, se perdió a propósito, digamos. Sí, sí, y no les dejaron llegar a conocer lo que ellos querían para reportarlo a los superiores, sino que los dejaron entrar y aprender a trabajar con todo eso. Y ahí los tendrán, capaz que decidieron cambiar de vida en ese sentido. ¿Tú crees que Y sigan vivos? sí, totalmente, seguramente que sí. Porque ¿Verdad? en ese punto adentro de la Tierra, ¿cómo te lo puedo decir? Es que hay algo bien interesante, la vejez, Sí. el deterioro celular de las células mismas de Es la... interno, nosotros nos lo provocamos, claro. Nosotros nos lo provocamos, pero tiene mucho que ver la fuerza de gravedad, las cargas bariónicas. Sí, Entonces, cuando estás más en el centro, esas cargas se revierten porque hay campos electromagnéticos que generan una gravedad propia que es para nada igual que la de aquí. Entonces, este envejecimiento, como pasa en el espacio, a mí me tocó ver, por ejemplo, bajar del espacio a Sergei Krikalev, no Vladimir, Sergei Krikalev, y Sergei Krikalev estaba como en estado así como en animación suspendida, y los mismos de ahí de Baikonur nos decían, es que allá no envejeces lo mismo, y él fue el primer récord mundial de permanencia en el espacio con claro, 366 claro. días en la Estación Espacial Mir, y efectivamente, Sí, sí. cuando tienes que integrarte, por eso viven en cuarentena, porque sus fluidos, su expansión molecular, hasta sus estómagos, no es que puedes comer unos tacos Cambia luego, porque, no, totalmente. porque obvio, están sometidos a muy poca gravedad, entonces la digestión es diferente, tienen que comer menos, tienes que dormir más, y es así, entonces bajar a este nivel de densidad implica un gasto muy, muy grande, y por eso las cuarentenas, bueno, pasa al contrario, cuando entras al centro de la Tierra es como cuando sales al cosmos, y entonces tu envejecimiento se ralentiza muchísimo. Y es por eso que pueden estar allí. Y personas que sí pueden tener tal vez 400 años, sí pueden estar, claro que sí. Esto la ciencia lo va a descubrir tarde o temprano. Fíjate Pero qué yo estoy interesante. cierto de que ahí están. Cierto. Sí, es interesantísimo, mi querido, no sabes el gusto, ya estamos prácticamente en la recta final. Amigos, fantasmitas, fantasmitos, como ustedes se darán cuenta, ya tienen una visión totalmente diferente de todo lo que pueden ver, incluso hasta en Wikipedia, sobre el Triángulo de las Bermudas, sobre el vuelo 19, la hipótesis de mi querido Daniel Muñoz, que es una, como se dan cuenta ustedes, es una eminencia, es un ser sumamente, sumamente inteligente y con una experiencia enorme con lo que es el contactismo y como tú nos estabas explicando la diferencia entre el contactismo y el contactado. Y yo creo que tú eres ambos. O sea, la verdad es que yo, desde que te conocí, aprendí muchas cosas de ti, mi querido Dan. Voy a dejar te voy a dejar una ahí de tarea porque quiero hacer otro programa contigo, Claro, muy especial, si me permites, todo gusto. sobre el MH370 de Malasia, que no Ujú. hace tanto que se perdió, es un Boeing 777 con 350 personas encima y salió y empezó a hacer eh, movimientos muy extraños, el MH370 de Malasia Airlines, que tendrá un par de años que sucedió eso, mi querido Dan. Un Yo poco sé más. que por ahí va la onda también. Yo no sé, tú debes de saberlo, no nos contestes ahorita, déjanos en suspenso,
Antes No, si te contesto nos da otra hora de programa, mejor ahí. Sí, hagámoslo en otro programa. Hagámoslo en el programa porque sí da mucho de qué hablar. Quiero pasar a una sección muy gustada también, que es de preguntas y respuestas. Tenemos muy poco tiempo, tenemos como 5 minutos para hacerle preguntas a mi querido Daniel Muñoz. Alguien que tenga alguna duda sobre el Triángulo de las Bermudas, sobre esto del contacto con extraterrestres, de que fue una misión realmente muy diferente a las que nos cuentan a nosotros los terrícolas, los humanos normales. Y pues tenemos aquí una persona que tiene toda la capacidad, como es Daniel Muñoz. Aprovechenlo, porque todas las dudas se los va a disipar. Y pues ya sabes, mi querido Dan, que te estoy ahorita ya comprometiendo para hacer Encantado. el de vuelo de Malasia. ¿Te gusta? Encantadísimo y feliz, y además te vas a sorprender con todo lo que te voy a decir. Perfecto, de eso se trata, de que la gente encuentre nuevas respuestas, nuevas hipótesis, y yo sé que tú nos vas a dar una visión muy, muy, muy superior a la que nos están dando en las noticias, que hay veces que son puras mentiras, puras mentiras. Entonces, a Sí, ver, sí. ¿alguna pregunta a ver, aquí está, creo que López Matos, mi niña, Sofi. Ella es la encargada. Vamos a escuchar su voz preciosa que nos va a leer las preguntas para Daniel Muñoz. Dale, Sofía hermosa. Alejandro López Matos pregunta ¿qué opina de otras naves y barcos que se han perdido en el Triángulo? Es la misma historia, mi amor, es exactamente la misma historia. Casi todos han tenido esa situación y acordémonos, es una situación biorrítmica, no es que pasa a propósito, es que les toca porque pasan justamente en eso. Yo, como dice tu padre precisamente, también volé un montón de veces porque muchas veces salí de Miami, de Fort Lauderdale en el avión hacia Europa o hacia Puerto Rico y atravesé el triángulo y no me pasó absolutamente nada. Claro. Así que es una situación en la cual sí influye el georritmo, vamos a llamarle como debe de ser, El georritmo, y correcto. que pues sí, de alguna manera, si te toca, te toca. Y entonces, si hay la pericia, porque hay quienes han contado haber salido de las vorágines que se llegan a formar, entonces, pues bueno, corriste con suerte, tal vez por la pericia del piloto, del navegante, pero que esas cosas están siempre siendo como una posibilidad de entrar a una realidad alterna es total y absolutamente real y puede pasar siempre que esos puntos de inflexión georrítmica se encuentren en su mínima fase, que es cuando se pueden abrir las dimensiones y abrirse precisamente las líneas de tiempo y cruzarse. Eso es lo que realmente ocurre ahí. Perfecto, muchas gracias, Dan. A ver, otra pregunta, Sofi. También preguntan que si Jacobo Greenberg fue abducido o se habrá ido por voluntad propia. Jacobo Greenberg tuvo la oportunidad de descubrir cómo hacerlo y decidió tomar su camino. Sí, sí hubo invitaciones, sí, sí hubo un viaje a los Estados Unidos, sí, sí, todo esto es real, pero no es que esté sirviendo ni a un gobierno, ni a una élite, ni nada por el estilo, ¿no? Él, una muy buena parte ya lo tenía totalmente planificado y pues decidió agarrar sus cositas y se fue. Y pues tuvo que crear vamos a poner así, una pantalla para que no fuera tan evidente y obvio. Y pues sí, sí, evidentemente él decidió tomar su camino. Ya te digo, hablamos con él y se encuentra bien y está muy contento donde está. Y dice, y muy pronto sabrán más de lo que se vayan a imaginar de mí y de todos los que aquí estamos. Me lo dijo así. Perfecto, mi querido Ok. Dan. A ver, otra pregunta, Sofi. Chunga Drums dice que siempre he dicho que los gobiernos conocedores de esos fenómenos estamos informados no menos de 20 años de atraso en información pues, de lo que pasa. ¿Qué piensas? Bueno, es un hecho totalmente real. Yo mismo lo puedo decir, ya en este momento no hace ningún daño. Yo formé parte de una comisión secreta en el Vaticano y esto estoy hablando en los años 90 finales y esto fue bien interesante. Fue Monseñor Corrado Balducci que me invitó a formar parte por órdenes de su santidad Juan Pablo II. Y el principio de mi trabajo secreto, porque era secreto, no tengo un carnet que me avale como tal, pero estuve haciéndolo, era de alguna manera capacitar a los cardenales y a mí me impactaban mucho los temas que me pidieron. Uno fue
ese taller que tengo, que tú conociste, mi querido David, que lo moví durante muchos años, activando Por tus supuesto. poderes secretos, en el que Sí, les claro. enseñábamos a ver el aura, a ver a través de la piel con la dermovisión, Cierto, etcétera, cierto. etcétera. Claro, claro. Otro fue este fue como un seminario, me pidieron que les hablara, fíjate bien, y esto va a responder mucho a lo que dice Sofi y que dice Chunga Drums, la historia de la Tierra y de la humanidad en clave extraterrestre. Yo Sí, señor. eso lo conozco profundamente, lo he divulgado desde hace muchísimos años. Me dijeron, queremos que nos lo expliques con lujo de detalles. Y 3, sistemas, fíjense bien, esto a mí es lo que más me impactaba, sistemas psicotrónicos de manejo de masas. ¿De Estoy manejo de qué, hablando perdón? de masas. Ok, de manejo Y de lo más masas. Ok. importante era que estaban los cardenales junto con sus esposas. ¡Ja! Wow. Si esto me lo piden los religiosos, ¿qué no tendrán los militares? Y ya No, me lo dijo Clifford Stone, él era una interfaz, él era un traductor entre los extraterrestres y los militares. También lo fue George Adamski, que se volvió un Adamski, por cofre de supuesto, secretos entre claro. los militares y los extraterrestres. O sea, sí, no solo 20, 50, 100 años incluso de repente de adelanto, y esto pues bueno, es normal, es así. Y el pueblo que ha dicho menos secretos, pero que los ha utilizado a favor de la humanidad, es Japón. Ellos sí que lo han hecho públicamente. Por eso Japón tiene el avance que tiene. Me despido. Perfecto, me parece muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, fantasmitas, fantasmitos, díganos alguna otra pregunta que tengan por ahí, alguna duda, algún saludo, Es que hubo qué un sé montón. yo. Alejandro López Matus, siempre nos sigue, también a la fantasmita Pétalo de Rosa, que nos sigue en todos los programas de toda la temporada 1 y ahora todo lo que vamos de la temporada 2, y dice que está muy interesada, hay varios, mi querido Dan, que dice que están Sí, interesadísimos en qué sucedió con el vuelo MH370 de Malasia. Así es que ese va a ser un encantadísimo. programazazazazo. Vamos a, Programazazo. vamos a Sí, no hacerlo, sabes. porque sí, hay mucho que Es decir, una, hay mucho de conspiración, muchísimo ahí, muchísimo de verdad. muchísimas teorías conspirativas. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir, mi querido Dan? Ya sabes que tienes todo mi cariño, tienes todo mi aprecio para ti, para tu esposa, para Gracias. esa misión tan grande que has tenido. Te agradezco que seas mi amigo, que ya no somos amigos, somos hermanos. Y tenemos Brothers. 8 años de conocernos, Dan, desde el 2000, Sí, muchos 2002, por ahí 2003, ¿no? Por ahí 2000, ya años. 25 años de conocernos, casi Nada más un 24. cuarto de siglo, nada más, nada más. Ándale, nada más, pero pues sí, lo que pasa es que estamos chavos todavía, nos conocimos en el kinder, ¿eh? Así Sí, es que sí, no empiecen a exactamente. sacar cuentas y dejen de estar contando cuántos años tienen, ¿no? O sea, ahí digo, Daniel, eres un tipazo, te admiro, te quiero, te agradezco muchísimo tu tiempo. Por ahí Gracias. tienen los datos de Daniel Muñoz en el cintillo que está abajo. Por cierto, Ujú. recuerden de ponerle like, de Sí, por suscribirse favor. al canal. Siempre vamos a estar pasando temas muy, muy importantes. Vamos a estar pasando el próximo miércoles, porque acuérdense que todos los miércoles son miércoles de fantasmas. Vamos a tener la sombra de la muerte. ¿Cómo es ese ser espiritual que tenemos cuando morimos y cuando se desprende? Algunas cámaras lo han podido captar. Vamos Mm. a ver ese tema en el próximo programa dentro de 8 días y le agradezco muchísimo a Daniel, también a todos los amigos que nos escuchan, sobre todo a mi querido Alex de Guatemala que nos mandó una historia. Ahorita la vamos a poner, Sofi, en cuanto Sí. despidamos el programa. Nos Y vamos con la historia de Alex y luego a la cortinilla de salida. ¿Qué querías decirme algo, hija? no, nada, que, bueno, Chunga Drums me dijo que le diera el nombre a Daniel Miguel Revuelta, que le manda un abrazo fraterno muy grande. Son miles de personas las que conozco. Sofi, Miguel, seguramente que sí nos conocemos, nada más que viendo te digo, ya sé dónde, pero sí, sí son miles, millones, así que agradezco mucho los saludos. Y David, gracias por la oportunidad, gracias por seguir como estás, gracias por haberte reinventado, te agradezco mucho y felicidades y cuentas conmigo cada que me necesites. Encantadísimo y con todo el amor del mundo, ya lo sabes, hermano mío.
Muchas gracias, mi querido Daniel. Yo sé que siempre cuento contigo y ya sabes que vas a tener aquí un montón de fans aquí en tu programa, porque es tu programa Historias de Fantasmas. Gracias. Le agradezco Gracias. muchísimo a mi muñequísima, a mi brazo derecho, que es Sofi. Ella es la Gracias. productora y la directora de producción del programa. Y a mi chava, a Rebeca, que ella es la diseñadora de imagen. Te agradezco mucho, flaca. Por ahí andas. Gracias por todo el apoyo de montar el set. No es fácil y desmontarlo menos, o sea, pero lo hacemos con muchísimo, muchísimo gusto. Muchas gracias por estar aquí. Únanse, sigan a Daniel Muñoz. Es una persona que les va a enseñar. Cada vez que hablo yo con él, me deja la boca abierta porque es un ser, aparte de que es un tipazo con una calidad humana enorme, es muy inteligente, y conocer a una persona muy inteligente es muy poco probable en estos tiempos de crisis que tenemos, y sobre todo en nuestro atormentado y terrible situación que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, ese ser de luz es Daniel Muñoz. Síganlo y muy pronto va a estar aquí hablándonos del vuelo Malasia 370. Muchas gracias. Yo soy David Rojas y vamos a despedir el programa con un relato de Alex, de mi querido Alex, que nos mandó desde Guatemala. Que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Y bueno, esto que les voy a relatar le sucedió a mi hermano. Fue hace bastantes años. Mi hermano estaba estudiando en la universidad y pues la casa donde vivíamos anteriormente pues era una casa bastante antigua, del tiempo de la colonia. Entonces, en esa ocasión varios amigos de mi hermano llegaron a quedarse a la casa porque tenían que hacer una investigación de una clase que se llamaba seminario, que la llevaban en la universidad, y se fueron a quedar a la casa. Y esa noche pues ellos se quedaron en un cuarto enorme que había ahí en la casa, y hasta entrada la madrugada pues ellos estaban ahí pues haciendo esos trabajos. Y la casa, cuando uno entraba, había un arco enorme, estaba ese cuarto, estaba un patio y al fondo había una pila antigua. Entonces uno de los amigos de mi hermano relató que cuando en la madrugada les dieron ganas de ir al baño, pues se levantaron, salieron al patio y vieron que del fondo venía una señora con un traje de época, de las de antes, con un camisón así blanco, con un gorrito así con vuelitos y con una candela. Venía hacia donde ellos estaban y pues ellos se extrañaron porque dijeron, bueno, de plano es la mamá de mi hermano, ¿verdad? Que de plano viene a preguntarnos si necesitamos algo por el estilo, pero relatan ellos que esta persona que ellos vieron pues ingresó al comedor, que era el cuarto que estaba contiguo a este cuarto, pero ya no salió de ahí. Entonces ellos se quedaron así como, bueno, qué raro que ya no saliera. Y bueno, la cosa que así se quedó. Al día siguiente en la mañana le comentaron a mi hermano, mira, fíjate que dimos a tu mamá, pero tu mamá ya no salió del comedor, y pues pensamos que nos iba a ayudar en algo por el estilo, pero no. Entonces le digo a mi hermano, pues mi mamá no tiene esa vestimenta y tampoco estaba a esa hora despierta, porque mi mamá pues cae en un sueño profundo y ya no se despierta hasta el día siguiente. Entonces al final yo creo que ellos vieron alguna aparición. Sinceramente no sé de quién. Puede ser algún fantasma de época, alguna persona que vivió en esa casa y todo, pero desde esa vez ya no quisieron volver a quedarse en la casa de mi mamá.